Vamos a hablar de otras buenas ideas o de un generador de maravillosas ideas, como le fue nada más y nada menos que Albert Einstein. Él estuvo aquí en nuestro país. Hoy recibimos a Diego Moraes, escritor, licenciado en letras, para hablar justamente de la visita de Einstein al Uruguay. Bienvenido, Diego, un placer. El placer es mío, muchas gracias. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, en primer lugar, un gusto, una fascinación personal por lo que es la figura de Albert Einstein, ¿no? Estamos hablando probablemente o sin probablemente de uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, ha marcado un antes y un después en la historia de la civilización. Y bueno, ya pensando desde la perspectiva de un uruguayo, de la curiosidad de que a casi 100 años de esta visita, él vino en el año 1925, o sea que en el 2025 se van a cumplir 100 años, en realidad no se había publicado nada sobre esta temática y en términos generales se puede decir que los uruguayos lo que conocíamos de esta visita era bastante poco. Entonces, bueno, un poco la idea del libro fue poner en palabras lo que fue toda esa aventura tan linda y tan importante para nuestro país. ¿Por qué vino a Uruguay Einstein? ¿Cuál es la razón? Bueno, hubo varias razones. La razón formal fue una invitación que le cursó la Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas de la Universidad de Montevideo, lo que es la Universidad de la República, para dictar un ciclo de conferencias. Él dictó 3 conferencias en el Salón de Actos Públicos de la Universidad, lo que hoy es el Paraninfo, en el marco de una gira que él realizó por varios países de Sudamérica, ¿no? Que incluyó también, además de Uruguay, Argentina y Brasil. Pero bueno, esa fue de alguna manera la razón formal. Hubo otras razones de fondo que tienen que ver... Bueno, los años 20 fue una época muy particular en la vida de Einstein, en donde él se sintió muy perseguido por su condición de judío en Alemania y bueno, aprovechó su fama, digamos, para viajar por el mundo y poder estar tranquilo y poder desarrollar su trabajo sin molestias. Era también una época en la que Einstein había comenzado con mucha proactividad a difundir algunas causas por el mundo que él consideraba justas, ¿no? El tema del desarme, del pacifismo, alertar también al mundo de los peligros que implicaba el nacionalsocialismo. Te pregunto, perdóname, pero Sí. en ese 1925, ¿ya era ese Einstein? Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Einstein viene en el mejor momento de su carrera. Perfecto. ¿Tá? Uruguay conoció al mejor Einstein posible, en un momento en el que obviamente la teoría de la relatividad también no era tan conocida, es decir, se sabía que era una teoría que estaba revolucionando la historia de la ciencia, que despertaba mucha polémica no solamente en Europa, sino también aquí en América, pero bueno, no se conocía demasiado por la sencilla razón de que no había aquí una comunidad científica demasiado consolidada como para entender sus ideas. Pero sí había mucha curiosidad y fue parte de esa curiosidad general lo que, bueno, alentó a las autoridades académicas uruguayas a invitarlo a visitar el país. Y no era todavía, ¿no?, un ícono pop, porque en realidad Einstein es como un ícono pop, más allá de lo que fue o lo que es como físico, creo que yo uno de los más importantes 3 o 4 físicos de la historia de la humanidad, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es, bueno, ¿qué pensaba cuando llegó a Uruguay? ¿Él escribió algo, dijo algo sobre los uruguayos, comentó algo sobre las instituciones de este país? Sí, hay una curiosidad y es que Einstein en toda la década de los 20, en un montón de viajes de larga duración que él hizo por diferentes países del mundo, él llevaba una bitácora de viajes, ¿no? Una especie de libreta personal en donde hacía unos apuntes, no con pretensiones de publicación, sino simplemente para tener de recuerdo y poder compartirlos con sus amigos de regreso a Europa. Y en ese diario de viaje hace sí unas anotaciones bastante extensas respecto de lo que fue su estadía en Uruguay. Y bueno, y dice afortunadamente muchas cosas elogiosas sobre Uruguay, ¿no? Desde el momento que él pisó el país, cada vez que los periodistas tenían la oportunidad de entrevistarlo, y de hecho le hicieron muchas entrevistas, él dijo maravillas del país, ¿no? Se sentía muy a gusto con el clima, con la arquitectura, con la calidez y la hospitalidad con la cual fue recibido. Y en ese diario de viajes, que es anotaciones privadas, que no tenía por qué ser políticamente correcto, él reitera muchos de esos juicios, ¿no? Haciendo elogios a las instituciones uruguayas, le llamó mucho la atención lo avanzado de nuestra legislación en la protección a los desamparados, de tener una ley de trabajo de 8 horas, de tener un día de descanso, la separación de la Iglesia del Estado. Son todas cosas que él hace notar en sus textos, en su trabajo, y que, bueno, dan cuenta de que por suerte la pasó muy bien por acá. ¿Y qué decían los uruguayos, ¿no?, de esta figura que llegó? Porque calculo yo en muchas teorías del propio Einstein que hoy uno dice, esto es ciencia ficción, esto es una locura. 100 años más atrás, imagínate lo que podrían llegar a pensar. ¿Qué pensó la intelectualidad uruguaya de la visita de Einstein? Primero que nada se sintieron muy sorprendidos. En realidad las expectativas que había, en una época en donde los científicos no tenían la costumbre de hablarle al gran público, ¿no? Los científicos estaban encerrados en su especialidad, hacían sus contribuciones a la interna de la comunidad científica, y Einstein fue de los primeros que se animó
hablar no solamente de ciencia, sino de otros grandes temas a un público mucho más amplio. Y los uruguayos al principio lo que tenían era un poco, bueno, el resquemor de con quién nos vamos a encontrar. Seguramente pensaban era una persona oscura, hermética, cerrada, con poco contacto con el entorno. Y lo que se encontraron fue nada que ver. Un tipo absolutamente sencillo, modesto, humilde, de muy buen humor y en todo tiempo muy agradecido por la hospitalidad uruguaya. Pero en términos generales puede decirse que lo que pudieron entender o lo que pudieron quedarse los uruguayos fue con esa imagen del Einstein hombre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las contribuciones científicas de Einstein, bueno, el uruguayo de aquellos años, a casi 100 años, no estaba en condiciones de interpretar la magnitud y el alcance que iban a tener esas ideas. Sí. Y ese encuentro maravilloso que queda, ¿no? Con esa estatua que vemos ahora en la Plaza de los Bomberos, hay registros de qué se dijeron. Va Ferreira, ¿no? ¿Por qué va Ferreira también? Claro, ¿no? ¿Por qué va Ferreira? Que hoy por hoy usted puede ir a la Plaza de los Bomberos y va a ver una estatua en la cual se puede sacar la foto con Einstein y con va Ferreira. La única diferencia con la foto real es que no tienen sombrero. Exacto. Pero, ¿qué se dijeron? ¿Por qué se encontraron? Fue seguramente el momento más famoso de esa Sin visita, duda. ¿no? Bueno, lo primero que decir es que Bá Ferreira era un gran divulgador y difusor de las ideas de Einstein aquí en el Uruguay. De hecho, ahí en el propio lugar en donde él había dictado, donde Einstein dictó sus conferencias, poco tiempo antes Bá Ferreira también había dictado una serie de conferencias sobre la teoría de la relatividad y lo estaba estudiando y tenía el interés por conocerlo. Y hay que recordar que Einstein era muy famoso en la Argentina en aquellos momentos, al igual que Bá Ferreira, y es probable que cuando Einstein pasó por Argentina haya recibido algún tipo de noticias o algún tipo de referencia que alimentaron su interés en conocerlo, ¿no? Entonces la curiosidad fue que ese encuentro se produjo a iniciativa del propio Einstein, ¿no? Que fue una rareza porque, imagínate, para Bá Ferreira, un tipo con la admiración que él profesaba por Einstein, tener la oportunidad de tener ese encuentro que se produjo de forma muy, muy ocasional. De hecho, el propio día de la llegada, ese viernes 24 de abril de 1925, fue un encuentro muy casual, muy esporádico, poco después del mediodía, en donde los únicos testimonios que hay es esa fotografía que aparece aquí en la prensa, que estamos viendo en pantalla, que es del diario, es un periódico de Montevideo de aquellos años, y había también un periodista del País, que fue el único que pudo hacer, de alguna manera, una pequeña transcripción de lo que fue ese diálogo, ¿no? Que hablaron de temas científicos, de temas de lógica, comentaron un libro de Bá Ferreira que se llamaba El pragmatismo, que Bá Ferreira de hecho se lo regala a Einstein como recuerdo. Pero bueno, fue un diálogo que también tuvo algunas complicaciones porque parece que ellos se comunicaban en francés y el francés de Einstein no era muy bueno. Y bueno, a juzgar por las anotaciones en su diario de viaje, parece que el de Bá Ferreira tampoco era demasiado bueno, ¿no? Entonces tuvieron ahí algunas dificultades de interpretación. Pero fue un diálogo muy breve, en donde básicamente lo que aprovecharon fue darse el gusto de conocerse personalmente dos personas que se admiraban recíprocamente. Me voy a poner la camiseta celeste, ¿tá? Porque en el libro vos marcás que Einstein hace una especie de diferencia entre Uruguay y Argentina, o Sí. por lo menos entre los países grandes y un país pequeño como Uruguay, y que Uruguay sale bastante favorecido. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ese es uno, también es importante tenerlo en cuenta. Eso fue uno de los motivos que a Einstein lo trajo al Uruguay. Descansar un poco de lo que había sido una agenda muy intensa y muy agotadora en la Argentina. Él antes de venir a Uruguay estuvo un mes en la Argentina, visitando Buenos Aires, Córdoba, La Plata y dictando un montón de conferencias. O sea, tuvo una agenda realmente agotadora, exhaustiva. Y cuando le surge la propuesta de venir a Uruguay, él, bueno, una de las primeras motivaciones que tuvo fue aprovechar para descansar. Poder descansar un poco, poder bajar de lo que fue y de lo que iba a ser todavía un viaje en Brasil y 3 semanas de regreso en barco a Europa. Digamos que fue las razones que tuvo Einstein de venir aquí fueron universales en muchos aspectos, pero bueno, también hay alguna cosa un poco más coloquial que tiene que ver con la oportunidad de conocer, como él dice, un país pequeño. Los biógrafos de Einstein es una cosa que lo sabían desde hace mucho tiempo, que Einstein nunca se sentía a gusto en los países grandes, ¿no? Las grandes ciudades, las grandes metrópolis, él no se sentía a gusto en esos ambientes, era una persona de gustos modestos y en una parte de su diario de viaje hace la anotación de, bueno,
Me siento mucho más a gusto en Uruguay justamente por eso, y si tuviera la oportunidad, a todos los grandes países los cortaría en pequeños trozos, porque esos son son las dimensiones en las que un hombre en realidad puede sentirse cómodo. Y si ustedes tienen la oportunidad entonces de cruzarse con el libro de Diego Moraes, Einstein en Uruguay, crónica de un viaje histórico, sin duda, como nos decía Diego, Einstein en el mejor momento de su popularidad. No Era estaba una ni estrella en de rock. decadencia ni empezando, en la cúspide, ¿verdad? Estuvo aquí en Montevideo, estuvo con Carlos Vaz Ferreira, conversó, y bueno, este maravilloso libro recoge entonces esa crónica de ese viaje de tal vez el mayor científico de todos los tiempos. Diego, un placer conversar contigo. Al Muchas contrario, el gracias, gusto es Diego. mío, muchas gracias. Y gracias por el libro.